Adelante. Vienes aquí. ¡Pam, pam! No te da tiempo, ¿a que no? ¿Por qué? Porque tu trabajo es mayor, el mío es cortito, pam, pam, pam. Que lo que tiene que dar es muy con madera, movimientos cortos, explosivos y que estén muy rápidos. No problem, ¡pam! Yeah. No problem, no problem. ¡Pam, pam, pam! Has recovered. Empezamos de aquí. 1, 2, 3. Y vamos todos al muñeco después. Empezamos. Carga de peso. Abrimos en faxo. Abrimos aquí. Cuando abrimos aquí, entra esta mano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es decir, 1, 2. Esta abre aquí. Último movimiento. Y yo salgo aquí. Y de ahí entro aquí. 1, 2, 3. No directamente. Primero, aquí, salgo para adelante. Y ahora, rotación y entro. Quería hacer una pregunta como al maestro de Wing Chun, con experiencia de muchísimos años. Ahora, ¿MMA es un deporte o es una mezcla de disciplinas? El nombre mismo lo dice, artes marciales mixtas. Es decir, prácticamente todo el mundo que pelea en el MMA tiene experiencia en diferentes artes marciales. Es decir, sea suelo, de las distintas modalidades, sambo, lucha libre, jiu-jitsu, tienen boxeo, muay thai, kickboxing, karate también. Vale. Tú como maestro de Wing Chun, ¿ves que utilizan Wing Chun? No. ¿O algo? No. No. ¿Podría Hay ser? algún luchador que utiliza alguna vez alguna cosa que se podría parecer al Wing Chun, pero realmente los que dicen que se usa Wing Chun nos gustaría verlo más de lo que realmente es. Y yo quiero que tú analices un combate que hemos preparado y que vemos en qué momento podría un luchador usar o que ha hecho error, que si puedes hacerlo. A ver, yo analizo más que en todas las situaciones. Casi todas las artes marciales se basan en aprender técnicas de memoria y después, a base de la práctica en combate, se van automatizando para después usarlas de mejor manera o peor manera en el combate. En el Wing Chun se usan muchas técnicas de tacto que después son prácticamente imposibles de trasladar a una situación real. Los de Muay Thai, kickboxing, boxeo, usan mucho golpeo, muchas combinaciones de golpeo, pero para mí falta el eslabón de unificar cómo traspasar una distancia de una manera segura hasta que llega a la distancia buena de golpeo. Por eso siempre hay mucho baile antes de eso, porque intentan engañar al otro, a ver cómo le pueden coger de sorpresa y poder con su velocidad y su explosividad traspasar esa distancia. Para mí está bien, porque lo hacen bien, son profesionales y lo hacen bien, pero se podía mejorar cosas con un eslabón que uniese las distintas artes marciales. Pues vamos a mirar Pereira y... Prochazka. No sé si lo he pronunciado bien, Prochazka. Pero bueno, es un combate que me gusta mucho porque se ve muy bien la dificultad que tienen los dos entrar en distancia, ¿no ves? No encuentran la distancia correcta. Van buscando con diferentes técnicas a ver cómo pueden acercarse al otro. Pero los ataques son potentes, pero el problema que existe ahora es que han llegado a una situación de combate, pero no saben cómo salir de esa,
porque entran ya en una competición hacemos los dos lucha. Y entonces el striker no hace realmente la lucha que debe hacer un striker, esa distancia. Y ahí creo donde hay fallos de saber combinar los distintos estilos de artes marciales y un eslabón que una a todos para que fluyan de uno a otro. Y creo que ahí es donde yo he trabajado mucho tiempo para ver cómo puedo unir esas ideas, porque desde el punto de vista del Wing Chun hay ideas buenas, simplemente que nunca se han planteado cómo usarlas también en deportes de contacto, porque es un deporte de contacto, pero con mucha realidad. Bien, si vemos el punto de vista del Wing Chun, era un estilo que era para las artes marciales, era para la defensa personal, donde no había ninguna regla. Hoy en día, con razón, muchos nos dicen, bueno, en las MMA hay muy pocas reglas, podéis demostrar que el Wing Chun funciona, pero realmente como no hemos sido entrenados nunca en esa dirección, es muy difícil que podamos pelear ahí, o por lo menos la gente que hasta hoy en día practica Wing Chun o un estilo de Kung Fu. Entonces, hay que saber cómo unificar las diferentes ideas de los diferentes estilos para buscar un eslabón de conexión. Yo lo que veo casi siempre es la dificultad de entrar en la distancia, de una manera segura. Tienen ataques muy potentes, pero les falta cómo entrar en una distancia de una manera segura, neutralizando las posibilidades de ataque del contrario para poder pegar de una manera segura. Y una vez que están enganchados en la lucha, cómo liberarse de esa situación pegando, no haciendo lucha con él. Entonces, muchas veces o pegan o se enganchan, pero no hay un eslabón que una las dos cosas. Mira, ahí, mismamente, entró fuera de distancia, el golpe fue un golpe muy bueno, pero el otro le dio tiempo a retroceder. Y eso hay que saber cómo entro, cómo analizo y intento. ¿Ves? El golpe entró muy recto, entonces el otro tiene posibilidad de contraatacar. Se echó para atrás, entonces no lo pudo contraatacar. Pero si en ese momento, ahí mismo, mira, ahí pasó, entró recto. Al entrar recto, le dio al otro la posibilidad de contraatacarle en ese mismo momento, porque no estaba en la distancia adecuada para ese ataque. Ajá. Y el otro le dio la posibilidad de poderle contraatacar. Mis ganas de enseñar a veces me hacen hacerlo demasiado rápido. Son 3 movimientos iniciales. 1, no se va directamente aquí. Se va primero, adelante, adelante, adelante. Vienes aquí, ¡pam, pam! Es el primero. ¡Pam, pam! ¿Vale? Hago ¡pam, pam, pam! Que esto es lo que sería esta. 1, 2, 3. No hay nada, es un ataque. Encontramos una mano, es una defensa. ¿Vale? Pero el primer movimiento es defensivo, entro, al abrir, el tercero, de aquí adelante, abro aquí y entro con esta mano. Y después de ahí ya entro. Two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pero el 3 es 1, 2, 3. Los dos. Vale. Es doble. Carga de peso, me levanto, roto. Ahí. 1, 2, 3, pum. 1, 2, 3, pum. Okay. Nur an dieser Schritt, den ich nicht mache, Ya. oder? Okay. Tú más. Estoy aquí, viene su puño. ¡Pam! ¿Qué le ha pasado? ¡Pam! Mira aquel puño. Aquel. ¿Este? Sí. ¡Pam! Igual. Sí, ¿no? Mi movimiento es igual. Okay. Ahora, segundo. ¡Pam, pam! Otro puño por fuera. ¡Pam!
El otro no tiene una mano y se queda después muerto. Si yo cuando hago esto, da igual que sea, viene esa mano, mira. Ahora viene, ¿qué viene? Porque tú eres muy amable y después me dejas la mano aquí. ¿El otro qué hace? ¿Y dónde está esa mano? Protegiendo a esa, ¿no ves? Siempre hay que pensar que el enemigo tiene más de una mano y no la deja. Yo no he visto nunca en la calle que un enemigo pegue un puño y deja la mano ahí para que tú le puedas hacer cosas. Pega una mano, saca la otra, o repite la misma, me da igual. Yo no lo sé. Si tú me haces esa mano y me la dejas quieta ahí, yo puedo hacer lo que me da la gana, porque tú no eres un enemigo, eres un muñeco de madera. Que el muñeco de madera está para aprender, pero pensando que el enemigo se puede mover. No un muñeco de madera que no se mueve. El enemigo no es un muñeco de madera. Te ayuda, el muñeco de madera te ayuda a coger fuerza explosiva en movimientos espaciosos y pocos cortos y aprendes a desarrollar una fuerza en corto espacio explosiva. ¡Pam! Ahora, me da igual que vengas a mano, que me da igual que repitas esa. Yo qué sé, lo sé. Yo tengo que estar preparado para todo. Ahora empezamos. Lo más fácil manera de entrenarlo es primero, me tiras esta, después me tiras esta y después me pegas aquella. ¡Pum! Y lo que hemos hecho aquí en la aplicación. 1, 2, 3. Si no hay mano aquí, es ataca. Que es lo que te he hecho ahora. Vienes. 1, 2, ¡pum! No está mano, Lo he hecho. 1, 2, ¡pum! 3. 1, 2, ¡pum! 3. Vengas o no vengas, a mí me da igual. ¡Pum, pum! Venga, rápido esa mano. ¡Pum! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Rápido. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Rápido. ¡Pam, pam, pam! No te da tiempo, ¿a que no? ¿Por qué? Porque tu trabajo es mayor, el mío es cortito. ¡Pam, pam, pam! Que es lo que tiene que dar el muñeco de madera. Movimientos cortos, explosivos y que estén muy rápidos y no tengas que retroceder tanto. Saludos para toda la comunidad de Wing Chun y amantes de las artes marciales en general. Mi trayectoria dentro del mundo del Wing Chun es sobradamente conocida por la mayoría de maestros y practicantes. Tras muchos años de aprendizaje y enseñanza, mi manera de entender y entrenar el Wing Chun la bauticé como Wing Fight, para no perder base fundamental del Wing, pero sin olvidar el objetivo del estilo Fight, la eficacia en combate. No fue algo que he buscado, no tenía ningún interés en cambiar nada, sino que nació de la necesidad de actualizar nuestro arte marcial a los nuevos retos. He visto con mucha tristeza cómo se le ha perdido el respeto a nuestro estilo y a sus practicantes. Por eso busqué una forma de afrontar y adaptarnos a las nuevas necesidades de los sistemas de combate y volver a poner a nuestro arte donde se merece, donde nunca debió caer. Este nuevo proyecto que inicio es mi forma de ayudar al Wing Chun para volver a la cima y recuperar el orgullo de sus practicantes. Es decir, yo hago Wing Chun. Sé que muchos tienen interés en conocer mis planteamientos y recibo muchas solicitudes para que lo explique. Por eso, con este novedoso y ambicioso proyecto, quiero trabajar dejando las barreras, las diferentes vertientes del Wing Chun a un lado y focalizarnos en mejorar y evolucionar como artistas marciales. Me haces en un segundo. Vale. ¡Pam, pam! ¿Dónde estaba esa mano? Me destroza. Claro. Me rompe. ¡Pam, pam! ¡Pam! Me destroza. ¡Pam, pam, pam! Sí. Claro, te he visto muy estático, pero digo, le falta. ¡Hey! ¡Bum! First descent, second descent, 3 descent. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, hay muchas variedades posibles, Dani, lo vemos. Si yo mientras esta, la primera que cojo es esta. Pero yo no lo sé. Pero a ver, ¿me habéis visto que me quedé aquí? ¿O qué he hecho? Cuando he hecho eso.
¿Qué he hecho ya? Mira. Pum. Ahora, yo estoy cubriendo esta y esta, las dos. Yo no sé qué mano viene. Yo no sé cuál va a repetir. Porque el boxeador te hace pam, pam. O te hace pam, pam. O te hace pam, pam. O te hace pam, pam. Yo qué sé. ¿Lo sé? No. Y como no lo sé, no puedo fiarme de una combinación. Hemos escogido una combinación que es la más fácil para entrenar. La combinación más fácil para entrenar, me metes esa y me metes por fuera. La más fácil para entrenar. No significa que sea la única posible. Si empiezas y en vez de venir ahí, vienes por fuera, otra vez. ¿Dónde estoy? Cubriendo esa. Porque si yo hago así y voy aquí, sí, este entra. Sí. Es un problema. Entonces hay que saber ver dónde estoy y dónde está colocado mi enemigo. Eso es importante en un combate, hay que verlo. Tú no puedes... Yo hago esta técnica y la hago sin ninguna apreciación visual. Entonces, ¿yo qué hago? Mira ahí, pam, pam. ¿Dónde estoy? ¿Ahora qué hago? De aquí, mira. Hecho. Cámara lenta. 1, 2. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Y qué hago ahora de aquí? Mira. Esta mano es lo que hemos hecho antes. ¡Pam! ¿Qué ha hecho esta? ¡Pum! Por eso es importante que esta mano aquí y no hay espacio, lo tienes que sacar del interior del cuerpo, no puedes espacio donde puedas coger, sino muy poco espacio y hago pam, pam, pam. Parece un ejercicio muy sencillo, pero el problema es meter poderío en el movimiento. Eso, ¿vale? Otra cosa, mira, cuando lo hagáis así, hago, yo te hago a ti, yo tú haces esta. 1, 2. Ay, vale, ya sé, hay que abrir. 1, 2. ¿Por qué? Haces esto, mira. Boom, boom. Vente por fuera. Si yo me cargo el peso para aquí y tú cargas para ahí, yo puedo aguantar esa presión. Pero ¿qué te hago? Abre un poquitín. Ahí. Cargo mi peso hacia ahí. ¿Qué hago? 1, 2, boom. ¿Para qué meter fuerza en esta también? Si yo hago este problema, que hago boom, boom, y mi peso va para ahí, su inercia me va a vencer cuando venga fuerte. Hay que cortar el camino, no dejarlo que entre. Si tú me pegas un golpe por ahí, yo hago esto, No. claro, te vence, al final, tu inercia vence, ¿ves? Ah, tú me vienes aquí, ¿qué te hago? Ahí no. Ahí, ¿qué he hecho? Sacarme. Eso. Si hago así y hago así, ¿vale? Si estaba la técnica de la mano bien, el cuerpo para atrás. Entonces, ¿por qué hago esto aquí? Mira, lo hago igual que lo hago aquí. Cargo, me levanto y ¿a dónde va mi peso? ¡Bum! ¿Dónde? Ahí, no aquí. Por eso, esta mano ahora está en el centro, aquí, ¿no es? No está aquí ya. Si está ahí ya... Pam, pam, pam. No problem, pam. Yeah. No problem, no problem. Pam, pam, pam. Okay. Oh, no problem. Guy, no problem, no problem. Pam. Hay que aprender, mirad. En todo caso, es un ejercicio del muñeco, pero lo puedo aprender de otra manera también. Hay que saber generar fuerza sin enfrentarme a la fuerza del otro. Sin dureza te refieres. No, sin enfrentarse a la fuerza. Si te enfrentas a la fuerza del otro, el otro siempre va a ganar el que sea más fuerte. Entonces hay que saber generar fuerza sin enfrentarnos a la fuerza. Se suena muy fácil, no es tan fácil como parece, porque a eso tiene que concluir muchas cosas. Cómo mueves tus brazos, pero también cómo mueves tu cuerpo. Y cómo van coordinados en conjunto. Mira, yo pongo las dos manos ahí en conjunto, aquí.
Hoy he estado con un maestro de Aikido, no voy a decir su nombre porque él quiere que quede aún entre sí, y hablábamos de lo mismo. En el Aikido no se usa la fuerza, pero al final él se enfrentaba a mi fuerza. Y te enfrentas a mi fuerza, estás Jodido. jodido. Entonces yo estoy aquí. Sí. Ahora, ¿tú cómo quitas mi fuerza de aquí? ¿Ves cómo estás enfrentándote a mi fuerza? Sí. Si tú estás aquí, yo presiono y tú estás enfrentándote a mi fuerza. ¿Ves? Siempre estás enfrentándote a mi fuerza. Sí, sí. Y estás luchando con mi fuerza, porque te enfrentas a mi fuerza. Tú a mí. ¿Qué te he hecho? Me has sacado. ¿Qué te he hecho? Sacarme. Mira. ¿Qué he hecho? Mira. No, saco para ahí y saco para ahí. ¿Y ahora dónde estoy? ¿Dónde está tu fuerza? Pero tengo que mantener el apoyo aquí. Si yo cojo aquí y me muevo para ahí, ¿qué haces tú? ¿Me sigues? Sí. Si me muevo así, ¿qué haces? ¿Me sigues? Sí. Entonces, ¿qué te hago? Roto mi cuerpo un poco. ¿Has visto el cambio de peso para ahí? ¡Pum! Sí. Y en ese momento donde cargo el peso para aquí, meto esta presión desde ahí y ahora me quito. Vale, yo estaba intentando por un lado solo y tú vas por los No, dos. tienes que hacer los dos. Porque tú no sabes por dónde va a venir el golpe. Sí. Vale. Además, yo le digo a la gente siempre, mira, si yo te cojo esta muñeca, estoy controlando solo tu muñeca, pégame con aquella mano. No puedo. Si solo estoy controlando esta muñeca, ¿por qué no me puedes pegar con esa mano? No tengo la postura adecuada. Vale, pero intenta ver. Que si pego para allá me torzo yo el brazo yo mismo. Tú tienes ahí, mira. Ah, vale. Claro, pues tienes que rotar todo este brazo para poder pegar. ¿Y cómo lo roto? Ando para allá, ¿no? A ver, venga. Pasa que con la muñeca... No, el problema es que me sujeta la muñeca fuerte. No puedes soltarte de ahí. ¿Complicado? No es complicado. Yo lo veo. Sí. Desde aquí. Lo de la muñeca. No puedo. No puedes, ¿no? No puedo. Yo no. ¿Pero por qué no puedes? Porque tú mismo te bloqueas. No sabes cómo usar mi fuerza, te estás enfrentando a mi fuerza. O quieres evadir mi fuerza, pero mi fuerza te sigue. ¿Qué ha querido él? Le tengo controlado aquí, le evado por aquí la fuerza. Digo, ¿dónde vas? ¿Qué vas a evadir mi fuerza si yo estoy aquí? ¿Dónde vas a evadirme? Coges. Mira, si yo quiero rotar este hombro, tengo que rotar la muñeca. ¿Pero la muñeca tiene suficiente fuerza para rotar? No, pero si yo inicio la rotación en la muñeca, así como si quiero hacerla, y me ayudo con el hombro y con la cadera, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quiere decir, la muñeca sola no tiene suficiente fuerza, pero yo tengo que intentar, como si quiero girar la muñeca, pero como la muñeca no tiene suficiente fuerza, uso mi cadera que me ayuda. ¿Y ahora qué ha pasado? Dice, tú tienes que empezar a iniciar, rotar la muñeca, pero la fuerza viene de ahí. Ah, ¿y qué ha pasado entonces? Claro, no es más. La intención es hacer eso, pero la fuerza viene de ahí. No la dejes ahí, mira, no hagas esto. Porque has echado para atrás. Sí. Aquí está mi punto de contacto. Aquí está mi punto de rotación. Como yo haga esto, me come. Entonces, ¿qué te hago? Ahí está. Roto aquí. ¿Lo notas ya? Ahora intenta seguirme. ¿Puedes? No. Pero la fuerza no ha venido de aquí. Sí. Son conceptos claros que hay que tener, porque ese es ahora aquí, pero es en muchos sitios. No eches para atrás, rota primero. Y ahora usa la fuerza de la... ¡Ay! Joder. Un pequeño detalle. Los pequeños detalles que marcan la diferencia a la hora de verdad. Porque el ser humano instintivamente, si yo hago así y hago así, ¿qué haces tú? ¿Qué es lo que quiso hacer él? Está aquí y me voy a hacer así. ¿Qué? ¿No? ¿Y por qué no puede hacer así? Porque su hombro ya está delante. Su hombro está en esta estructura. ¿Cómo quieres volver para adelante? ¿Dónde quieres ir? Imposible. No tienes que saber ni lo que voy a hacer. Tú ya sabes. Tú instintivamente, yo me cago en él, me tiene cogido aquí. Mi hombro está delante. Yo quiero lanzar esta piedra. Lo que me impide que yo pueda lanzar la piedra es que la muñeca está rotada ahí. Yo tengo que rotar la muñeca, pero la muñeca no tiene suficiente fuerza. Pero tiene que intentar hacerlo.
Solo que la fuerza viene desde aquí, de aquí. Inicio aquí y la fuerza viene de aquí. Entonces, ¿qué lo hago? Levanto. Porque mi fuerza no viene de aquí, pero la muñeca hace el gesto como si quiere hacerlo, para que el cuerpo le pueda seguir. Porque si mi muñeca no hace ese gesto, me quedo bloqueado. ¿Ves? Aunque quiero meter la cadera, me quedo bloqueado. ¿Por qué? Porque la muñeca no hace ningún gesto. Mi muñeca hace ese gesto. Aunque parece que no puedo, ¿ves? No puedo. Pero yo estoy haciendo este gesto y me apoyo en esto. Y eso pasa en todos los sitios. Y eso se aprende aquí. Yo llego aquí, entro, pego, estoy con algo en contacto. No puedo volver a retirar. Pues si lo retiro, ahí donde estoy, ¿qué hago? ¿Dónde viene la fuerza? ¿Del brazo? ¿Ves? Ahora yo te hago ahí. Tú vienes. ¡Pam! 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 ¡Ay! Se acabó. O ¡pam! ¡Pam! También. Porque tú me das, eres tan amable y me das esa mano y yo sé que aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco. Cuando no voy abajo es cuando me doblas la mano. ¡Pam! ¡Pam! Doble. Doble esa. ¡Pam! ¡Pam! Ah, vale. ¿Dónde estoy atento? Entonces, pues yo pego aquí. No, tranquilo. ¿No sabes dónde estoy? Me doblas. ¡Pum! 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 ¡Pam! 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 Estoy aquí. Si vienes por fuera, estoy ahí. A ver. Vale. Porque yo, como no tengo la mano bajo control, no intento pegar. Primero busco el control. Sí. Ahora ya tengo el control de las dos manos. Si llegas a venir por fuera, mi control está ahí. Y ahora te bajo. Y ahora vengo. Bien, un poco. ¡Pum! Eso, ahí, Corta. Sí, pero sí que saca. Sí, Claro. sí que saca. Duro, te quedas muy bajo. Sí que es muy duro. Sí, pero saca, no te Ahora quedas es un movimiento, el faxo es un movimiento que corta. ¡Pum! Vale, o sea, que siempre va hacia afuera. Vale. Ya me sale, ¿eh? Buena. Voy a cogerlo. No funciona. Lo que es esto. Ya. Buena. Si está aquí, protección es aquí. Aquí no hay protección. Pum, pum. D'accord. Je vais pas dire, comme mieux. Laissez mettre ça. Ok? Ja. Ahora, cuando estoy aquí, Kontrolliert. Wenn du jetzt bei mir reinkommst, ne? Ich bin jetzt hier. ahí, Außen. sí, ya, Ach sí, so, du mal. machst bei mir. Ja, gut. Ich bin jetzt hier und dann bin ich hier. Mal volts, Ich meine jetzt mit dem Schritt. como el Schritt. Ja, scheiße. Alles gut. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Guck mal, wir machen das Ja, langsam. du kommst jetzt hier. Pum. Stopp. Gut. Ich sage schnell runter, geh. Mach das. Verstehst du? Verstehst du? Das sind die Sachen. Nochmal. Früher, antes en el Wing Chun, no había problema, porque siempre peleamos contra karatecas y eso. Ahora peleamos contra gente de MMA y de Bridge que saben entrar muy bien al suelo. Así, antes tú le hacías a un karateca antes así y estaba perdido. Pero uno de MMA, ve aquí el pie y dice, ¡ay, qué majo eres! ¡Bum! Gracias. Coge aquí el pie y digo, mira, cógeme la cabeza. Coge la cabeza. ¿Puedes coger la cabeza? Cógela. Coge. No puedes, ¿no ves? Ja. ¿Por qué? ¿Dónde la tengo? No aquí, ahí la puedes coger. La apoyo aquí. Ja. Con la cabeza. Apoyar Tú ahí. apoyas con la Claro. cabeza. ¿Es? Claro. Yo te dejo la cabeza aquí para que la puedas coger. Y yo. Allá.
¿Vale? Tenéis que pensar siempre no en... Mi objetivo no es vencer a un inútil. Mi objetivo es vencer a la gente buena. Porque si tienes que vencer a un inútil, no necesito entrenar Wing Chun. Y quiero vencer a la gente que es buena y aunque sean en su estilo bueno, yo puedo sobrevivir. Claro. Yo voy. Ese es el toro que viene. ¿Qué te pasa? Te lleva, ¿no? Vente tú. No así. No aquí. Muy bien. Vienes aquí. Está un pie adelante, porque empiezo desde aquí. Viene la otra mano. ¿Dónde estoy? ¿De dónde estoy ya? No estoy aquí. Sí. Mira. Salgo, entro, salgo. Salgo, entro, salgo. Cortito pero rápido. ¿Dónde estoy? ¿Aquí? Fuera. No. El que ve aquí está peleando siempre con el toro delante de los cuernos. No es buena idea. ¿Vale? Sale para adelante, te embiste.